representante en México de Mindfulness Without Borders e imparte y dirige el diplomado en enseñanza de Mindfulness en educación, avalado por el posgrado de Medicina de la UNAM. Es profesora en la especialidad de Educación Socioemocional de la UNAM. Nacida en la Ciudad de México, cursa la carrera de Química en la UNAM, se gradúa con honores y posteriormente hace una maestría en la Universidad Iberoamericana. Trabajó como investigadora en el Laboratorio de Psicobiología y Comunicación Humana bajo la tutela del famoso neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg Silberbaum, investigando los efectos de la meditación en el cerebro. En el 2004 se muda a los Estados Unidos, donde estudió educación Montessori y trabajó varios años en los salones de clase. Posteriormente hizo la especialización en Mindfulness en educación en Mindful Education Institute. Está certificada en los programas de Mindfulness en educación más importantes a nivel mundial y pertenece al network de proveedores mundiales autorizados de Mindful Schools y Mindfulness in Schools Project. En el 2011 fundó en Miami Elephant Wise, empresa que dirige hasta la fecha, con el objetivo de llevar programas de Mindfulness al entorno educativo, donde ha trabajado dando cursos y capacitando a profesores, alumnos y padres de familia. En México ha trabajado llevando programas de Mindfulness a escuelas, hospitales, reclusorios, universidades, y además continúa realizando trabajo de investigación en el área educativa. Por favor, demos la bienvenida a Miriam. Buenos días, pues súper feliz de estar nuevamente aquí en la Facultad de Psicología. Un enorme agradecimiento a la doctora Carolina Villagrán por tener esta intención de que podamos compartir y hablar sobre este tema tan importante, y pues porque siempre me ha dado la bienvenida con muchísimo cariño. Entonces, muchas gracias, Gabina, por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes. Pues sí, hay casa llena. Y les voy a hablar precisamente sobre esta atención plena en educación, sobre dos programas con los cuales he trabajado mucho y de los cuales hemos realizado investigación con los efectos de estos programas en México. Como ustedes saben, pues la mayoría de la investigación es en los Estados Unidos o en Europa, y quisiéramos ver qué tan pertinentes son estos programas con población mexicana. Entonces, desde mi regreso a México, me he dedicado a trabajar en entornos educativos y quisiera platicarles hoy un poquito sobre los resultados de estos programas. Pues estas son algunas de las publicaciones. El libro del regalo del elefante está aquí afuera, Alicia en el País de la Conciencia, y recientemente la colección de libros de educación socioemocional para secundario, donde tuve el honor de tener la coautoría con el doctor Rafael Vizquerra y pues las doctoras Silva Patiño y Ximena Chao de la Universidad Iberoamericana. Entonces vamos a empezar a platicar sobre un programa que a mí me parece muy amigable y que es muy cercano a mi corazón, que es el programa de Mindfulness Without Borders. Si lo quieren conocer más a fondo, pueden visitar la página mindfulnesswithoutborders.org. Y quisiera platicarles, este programa se fundamenta en tres pilares fundamentales. Uno es las prácticas de mindfulness, otro es las habilidades socioemocionales y finalmente la metodología del Consejo de Sabios, que está tomada de los pueblos originarios de América del Norte, este Consejo de Sabios, donde nos conocemos a través de nuestras historias personales, y tiene una metodología de muy fácil aplicación. Este programa fue fundado por Theo Koffler, que es una gran filántropa, y este programa inicia en Ruanda y en Uganda, donde con los niños soldados, con estos sobrevivientes del genocidio
todos estos jóvenes habían vivido experiencias emocionales fuertísimas y el entorno educativo no estaba capacitado para que pudieran procesar todas estas experiencias emocionales. Entonces, THEO, en conjunción con los más importantes neurocientíficos y practicantes teoría de mindfulness y esto, se reúnen para elaborar un programa que fuera sencillo para utilizar con estos muchachos. Entonces, bueno, este programa está dirigido para trabajar precisamente con jóvenes en edad de preparatoria para mayores de 15 años. Ok, y entonces inicia primero con no se llamaba inicialmente Mindfulness Without Borders, sino Between Four Eyes. ¿Qué quiere decir Between Four Eyes? Entre 4 ojos, entre 2 miradas. O sea, yo te voy a ver a ti y qué ocurre cuando nos estamos viendo. Justo lo que el doctor Carlos les estaba platicando, ¿no? Esta presencia empática y compasiva, ¿qué ocurre cuando yo estoy frente a ti? Y es un programa diseñado para promover este diálogo y este encuentro. Ok, entonces inicia en 2006 en Ruanda, en Uganda, después se va a Israel y de ahí llega en Canadá, en América, y ahora existe en muchísimos países del mundo y México incluso. Esta organización, Mindfulness Without Borders, tiene un programa que se llama el Consejo de Embajadores de Mindfulness o el Programa de Embajadores de Mindfulness, donde los jóvenes se reúnen para hablar desde una perspectiva personal y desde el corazón sobre temas que se van presentando a lo largo de las lecciones, donde hay cuestionamientos, donde el conocimiento se genera a partir de la experiencia personal. Tenemos aquí algunas fotografías del programa en África, abajo el programa en Canadá. Hoy la sede THEO Kofler vive en Canadá y ahí está la dirección de la organización. Y bueno, yo regresé a México en el año 2014. En el año 2014 la doctora Maritza García Montañez me invitó a escribir un capítulo para un libro que todavía no se publica, pero sobre mindfulness en educación. Y me puse pues a hacer investigación para escribir este capítulo. Y haciendo mi investigación me encontré con un artículo sobre los huérfanos del narcotráfico, donde hablaba de que hay 20,000 niños o jóvenes en este país, me imagino que la cifra ha incrementado muchísimo desde 2014, cuyas familias fueron asesinadas en sus narices, ¿no? O sea, que presenciaron el asesinato de sus familias. Y obviamente los entornos educativos no están capacitados para que estos jóvenes o niños pudieran procesar esas vivencias emocionales. Y cuando yo estaba leyendo este artículo, dije, wow, esto es igualito que cómo surge Mindfulness Without Borders en África, y eso tocó mi corazón y pensé, tenemos que traer este programa a México. Yo ya estaba certificada en él hace varios años y me puse en contacto con la directiva de Mindfulness Without Borders, y Ronit Hinich había sido mi entrenadora. Obviamente yo tomé el programa en inglés, pero cuando yo la oí hablar en inglés me sonaba ¿cómo sirve el acento? ¿No? Yo decía, ay, qué familiar, me suena su acento. Pues resulta que ella es mexicana y no tan solo eso, sino que había vivido a 1 kilómetro de mi casa cuando era joven. Entonces, obviamente, me identificaba con su manera de hablar. Y bueno, platicando, ya me dice, pues mi sueño es llevar este programa a México. Y bueno, el mío también. Entonces, entre las dos, tradujimos el programa al español. Y en 2016 se introdujo a México y empezamos a formar diferentes generaciones de facilitadores en este programa. Hoy en día hay 4 generaciones de facilitadores que hemos formado, con participantes de toda la República Mexicana, España, Chile, bueno, de países de habla hispana.
Estas son fotos de la primera generación, muchos de los presentes están aquí en esta foto. Este fue 2016, me parece. Segunda generación, creo que también quizás algunos de los presentes están en esta foto. La tercera generación es muy reciente, fue en mayo. Ahí está alguien a quien conocen todos. ¿Sí la alcanzan a ver? El rojo, alto al frente. Sí. Y bueno, la cuarta generación fue con los alumnos de la especialidad de educación socioemocional de la Ibero, está más chiquita. Los demás son alumnos del diplomado. Bueno, entonces queríamos ver este programa que surge en África y que se aplica en otros países, qué impacto ha tenido en México. Entonces para ello les quería platicar, vamos a tomar solamente a los alumnos de la segunda generación. Uno de los requisitos para poderse certificar como facilitador es haber impartido el programa en algún entorno. Son 12 lecciones, 12 lecciones o sesiones más bien, y tienen que haberlas implementado, impartido en algún entorno, y además se tiene que recabar alguna información. Hay algunos instrumentos de evaluación sobre el programa. Entonces los alumnos de la segunda generación, que vieron que era bastante numerosa, llevaron a cabo sus prácticas en muy diversos entornos, desde asilos para ancianos, muy ancianos, hasta jovencitas en clínicas de trastornos alimenticios. Entonces, la población para la cual vamos a tomar la muestra de este estudio es muy diversa, y bueno, como ven, tienen que haber llenado un formato de evaluación. Aquí tenemos un poquito de la diversidad de las poblaciones. Tenemos muchachitos de escuela secundaria preparatoria, maestros, madres de familia, así señoras en el cafecito, entrenadores de jóvenes, alumnos de fútbol, en una escuela de fútbol, esta clínica de trastornos alimenticios, ancianitos, pues una población bastante diversa. Los participantes son 250 participantes, hombres y mujeres mexicanos de edades entre 18 y 90 años. Y lo que vamos a tomar para ver este estudio es una encuesta que se llama encuesta post-PEM. PEM es el programa de embajadores de mindfulness, y una vez que han tomado todas las 12 sesiones, los participantes tienen que contestar este cuestionario. Este cuestionario tiene 3 diferentes secciones. La primera sección se trata sobre cómo los participantes han llevado estas habilidades socioemocionales que se enseñan a los participantes a su propia vida y las prácticas de mindfulness. Aquí tenemos las preguntas: si estoy atento o soy mindful en mi vida diaria, si estos métodos me han ayudado a enfocar mi atención, si estoy consciente de mis fortalezas y debilidades, si tomo en cuenta los puntos de vista de las otras personas cuando difieren del mío, que esto es algo muy importante, entiendo cómo tomar decisiones responsables, me comunico efectivamente con los demás, soy agradecido en mi vida, me han enseñado maneras efectivas de manejar mis emociones, y bueno, aquí están las preguntas. Entonces, de esta muestra de 250 participantes, podían contestar estas preguntas: 1, muy en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, soy neutral a ello; 4, de acuerdo; y 5, muy de acuerdo. Entonces, tenemos las preguntas 1, 2, 3, 4 hasta la 11. Y los colores, vamos a hablar nada más de aquellos que están de acuerdo o muy de acuerdo. De acuerdo es la línea amarilla, y muy de acuerdo es la línea azul. Entonces aquí tenemos los diferentes reactivos, cómo han contestado. Y lo que podemos, bueno, en la discusión de los resultados vamos a hablar, pero si pueden ver, la línea azul es muy alta, o sea, muy de acuerdo en ciertas preguntas, ¿no? Entonces, si pueden ver también, amarillo y azul destacan mucho sobre
naranja y el azul oscuro, que es el muy en desacuerdo. La sección 2 es más bien sobre la experiencia del facilitador y que también pudo transmitir los aprendizajes a los participantes. Aquí tenemos también la evaluación de cómo están los facilitadores transmitiéndolo y si vemos también es muy positiva la opinión de los participantes. La línea azul es muy de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La sección 3 habla más bien sobre, son preguntas sí o no, entonces, y es de cómo hemos llevado estos aprendizajes a nuestra comunidad. Primero, ¿se has enseñado a alguien más las metodologías que has aprendido en el MAP? El 64.34% de los participantes sí las ha compartido con su familia, con sus colaboradores en el trabajo, hijos o amigos. Y la última pregunta es si recomendarían esta experiencia a sus amigos y solamente hubo una respuesta negativa, ¿no? Entonces, porque no estaba de acuerdo por sus principios, su visión religiosa, pero prácticamente el 100% recomienda este programa. Entonces, lo que podemos ver es que este programa de embajadores de Mindfulness ha tenido un impacto altamente positivo en los participantes. Más del 80% han aplicado en su vida diaria las habilidades socioemocionales que se enseñan a lo largo de las 12 semanas y tiene un gran impacto comunitario, ya que el 64.4% de los participantes han llevado estas prácticas a su comunidad. Es por eso que se llama programa de embajadores de Mindfulness. La palabra embajador de Mindfulness se refiere a que lo que queremos es que primero adapten estas prácticas a su vida personal, pero después las puedan transmitir a su comunidad. Y sí, podemos ver que efectivamente ha tenido un impacto muy positivo en las comunidades. Y si tomamos en cuenta la diversidad de la muestra y el gran número de participantes en la muestra, podemos ver que el impacto ha sido muy grande en nuestra sociedad. Y aquí estamos tomando únicamente la segunda generación, no hemos computado la información de las otras generaciones, pero pues la tendencia es que realmente es un programa que sí está tocando la vida de aquellos que participan en ella y su entorno. Las habilidades cuyo mayor impacto tuvieron en la vida personal de los participantes fue la capacidad de poner atención, la conciencia de fortalezas y debilidades, la toma responsable de decisiones, la gratitud, la regulación emocional y la reducción del estrés. Como conclusión, pues a partir de estos resultados podemos concluir que el programa de embajadores de Mindfulness Without Borders, es un excelente programa de educación socioemocional para adolescentes o adultos y de mindfulness, ya que tiene un gran impacto individual y comunitario, por lo tanto es altamente recomendable impulsar su implementación en nuestro país. Bueno, pues si me da tiempo al final les voy a poner el videito de las dos, pero primero mejor les doy la presentación, si no luego nos agarran las prisas. Les voy a platicar ahorita de otro programa. El de Embajadores de Mindfulness es para mayores de 15 años, o sea, para educación media o media superior. Y para educación básica, pues está el otro programa que yo diseñé, que muchos de ustedes ya lo conocen, el programa de El Regalo del Elefante. Pueden visitar la página elregalodelelefante.com. Y vamos a hablar sobre la implementación de este programa ya en un estudio cuantitativo que se realizó en el DIF. Entonces, bueno, queremos dar a conocer los resultados de este estudio que se realizó en la escuela primaria del DIF en la Ciudad de México entre noviembre de 2017 y junio de 2018. Los facilitadores del programa fueron los alumnos de la segunda generación del Diplomado de Enseñanza de Mindfulness en Educación Básica, muchos de los cuales están aquí.
Entonces, bueno, un poquito sobre el regalo del elefante. Ha sido recomendado por la Secretaría de Educación Pública como un buen instrumento, un buen programa para educación socioemocional en el Diario Oficial en 2017. Y este programa empezó cuando yo vivía en Miami. Empezó como, me lo inventé así como para trabajar con niños muy pequeñitos. Ahí tienen fotos de los niños, eran bien chiquitos, y decía yo, ¿cómo les enseño? Ay, vamos a poner prácticas del entrenamiento de la atención a un niño de 3 años. Pues estaba difícil, y fue entonces que me surgió la idea de presentarlo como una historia donde el personaje central es un bebé elefante que simboliza la mente, y a lo largo de la historia voy presentando en cada capítulo las prácticas del entrenamiento de la atención y del entrenamiento del corazón o de regulación emocional. Entonces empezamos entre los niños y yo inventándonos la historia. Estas fotos son ya del 2011, ya tienen muchos años. Y bueno, luego escribí el libro, regresamos a México y empezamos a trabajar donde se aceptan niños de muy escasos recursos, o los hijos de los trabajadores del DIF, o niños con problemas de aprendizaje. Entonces todos ellos están incluidos dentro del salón de clases. Tiene una población de 245 alumnos, los cuales todos participaron, de primero a sexto de primaria, entre 6 y 12 años de edad. Y tuvimos un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental fueron los alumnos que se quedaban en la tarde. El horario de la tarde, que es un horario extendido, se llama el horario asistencial, y es a partir de las 12:30 hasta las 4:30. Entonces fueron 165 alumnos, y el grupo control fueron aquellos niños que no se quedaban a la clase en la tarde, pero que iban en la misma escuela, que se llamaba comunidad, y era un total de 80 alumnos. Entonces tuvo varias etapas la implementación del programa. La primera fue la capacitación de los facilitadores, que fueron alumnos del diplomado, voluntarios todos, y entonces hicimos la implementación del programa como si fueran las prácticas de campo de los alumnos. Entonces aquí tenemos pues algunas fotos de la formación de los facilitadores. La segunda etapa fue el desarrollo del instrumento de evaluación socioemocional para los niños de primero a sexto de primaria, y este se realizó en colaboración con la doctora Ximena Chao, que es la directora del doctorado de educación interinstitucional en la IBER. La tercera etapa fue implementar la evaluación socioemocional tanto al grupo experimental como al grupo control. Y fueron, dijimos ya, entonces que el grupo control fue los alumnos de comunidad que acuden exclusivamente en el horario matutino. Es interesante esta foto que les estoy poniendo porque les voy a platicar la historia. Hicimos el trato, ¿verdad? El convenio con el DIF para iniciar en el mes de septiembre, que empezaban las clases. Pero estábamos aquí justo en este auditorio el 17 de septiembre, no sé si algunos estaban aquí, justo que yo estaba presentando una plática cuando fue el terremoto. Entonces esta escuela está en la colonia Narvarte, en la colonia Santa Cruz Atoyac, pero por ahí por Narvarte. Entonces fue una zona muy dañada durante el terremoto. Por lo tanto, cerró la escuela, algunas partes de la escuela, como el auditorio, quedaron dañadas, muchas casas o edificios alrededor o se derrumbaron o quedaron dañados, y justamente enfrente de la escuela había un campamento de damnificados. Entonces, tocó muy fuertemente a toda la comunidad del DIF, tanto a los alumnos como a los maestros, como a los padres de familia. Entonces, si se fijan, justo el día que empezamos era en noviembre, cuando reabrió la escuela, y tenían su altar de muertos, donde tenían 19 de septiembre de 2017 ahí, ¿no? Entonces, pues fue empezamos hasta noviembre porque estuvo cerrada la escuela, y justamente empezamos cuando había mucha sensibilidad en los alumnos emocionalmente.
bueno, la cuarta etapa fue ya facilitar el programa al grupo experimental, el programa de... Mira, la foto de bueno, y de muchas más, ¿no? Entonces se facilitó a los alumnos desde primero a sexto. En cada grado escolar había 2 grupos. Entonces fue realmente un trabajo titánico, fueron casi 1000 horas de trabajo, todas fueron voluntarias. Entonces realmente quiero dar mi enorme reconocimiento a todos los facilitadores porque estuvieron ahí, bueno, estuvimos ahí cada martes de 11:30 a 3 de la tarde sin fallar, o sea, nunca se interrumpió una sesión, siempre se fueron cubriendo para todos los alumnos. Fue realmente un gran trabajo el que se realizó con los niños. Bueno, aquí tenemos otro monograma que no se alcanza a ver, pero bueno, inicia desde septiembre y termina hasta julio. Algo que no está en... Bueno, después viene la evaluación de la implementación, donde nuevamente se vuelven a aplicar los instrumentos de evaluación post facilitación del programa, ¿no? Lo que no hemos computado todavía es que volvimos a aplicar el cuestionario muy recientemente, hace un mes, bueno, no es cierto, antes de que salieran de clases en junio, para ver un año después de la implementación el efecto. Y eso está por, todavía no se los puedo decir porque no hemos visto, pero sí les puedo contar. O sea, no lo hemos visto cuantitativamente, pero cualitativamente, toditos los niños se acordaban. O sea, nos reconocían, se acordaban de la historia, les preguntábamos qué aprendiste, a respirar y, bueno, o sea, todavía tenían súper fresco el aprendizaje un año después. Entonces, esto es solo cualitativo, pero ya luego veremos cuantitativamente. El diseño fue un diseño cuasi experimental, mixto, cualitativo, cuantitativo, y este estudio es nada más en comparativo pre y contra post, y lo estamos incluyendo un año después. Las variables independientes fueron la intervención educativa del programa El Regalo del Elefante, y dependientes fueron las habilidades socioemocionales de, nada más estamos hablando de 3 variables: autoconocimiento, autorregulación y empatía. Les voy a platicar diferentes instrumentos. Este es el reporte cualitativo de la administradora de la escuela, donde se le hicieron 7 preguntas y pues evaluó muy altamente el programa, ¿no? Podía contestar del 1 a 5, siendo 5 el más alto. Y un comentario que hizo sobre este programa dice que en general le parece una opción muy atractiva de fomento y promoción para una cultura de paz y posicionamiento ético frente al mundo, y que en su oficina tuvo la oportunidad de escuchar a varios niños narrar su experiencia diaria a través de los aprendizajes obtenidos con su programa, generando en ellos una gran conciencia de sí mismos. Ok, tenemos también la evaluación de los maestros del aula. Entonces, se les hicieron 3 preguntas. ¿Cómo calificaría el programa del Regalo del Elefante? ¿Cómo calificaría las lecciones presentadas a su grupo? Y cómo calificaría la habilidad de los facilitadores del programa. Y tenemos en el eje de las X, en el eje Y, en el vertical, tenemos del 1 al 10, ¿no? Podían calificar del 1 al 10, y pues pueden ver que es muy alta la evaluación, casi todos andan en el rango de 9 y 10, ¿no? Luego, ¿cuáles fueron las lecciones que tuvieron mayor éxito? Si alguno conoce ya el libro del Regalo del Elefante, cada capítulo es una diferente lección. No es lo mismo leer el libro que presentarlo en un entorno escolar. Para presentar en un entorno escolar se requiere todo un entrenamiento porque se presentan las lecciones como muy completas, con muchos diferentes elementos que no están en el libro, pero la intervención completa es una sesión de 1 hora, donde se inicia con primero una práctica de entrada, una práctica de llegada, después se sigue con lo que se llama check-in, que es ver cómo estoy en este momento, después
se retoma el aprendizaje de la sesión anterior, después se introduce la nueva lección, se hace una cosecha o una indagación sobre el aprendizaje, se presentan prácticas manipulativas para reforzar el aprendizaje y después se cierra con otra sesión de atención y una tarea para hacer en casa. Entonces es como mucho más amplio que nada más leer el capítulo. Entonces, como les digo, cada capítulo presenta una diferente práctica y las más exitosas entre los alumnos o que más apreciaron los maestros fueron la de cuerpos atentos, actitud compasiva, atención a la respiración, escaneo corporal y atención sensorial. En el análisis cuantitativo de la evaluación tenemos que el instrumento se aplicó en 3 ocasiones, les digo que en realidad es en 4, pero no hemos computado la cuarta, porque a mitad del entrenamiento también se aplicó para ver cómo iban, pero vamos a hablar de antes y después, nada más. La escala es una autoevaluación de 3 niveles, o sea, podían contestar nunca, a veces o siempre, con 12 reactivos, 12 items, más 8 preguntas complementarias. Estas 8 preguntas eran abiertas y eran para refrendar las preguntas que se les estaban haciendo cerradas. Y se valoraron las habilidades de autoconocimiento, autorregulación y empatía. Entonces, aquí tenemos la primera parte es autorregulación, la segunda es conocimiento de las emociones propias y la tercera es notar los cambios corporales. La pregunta estaba en negativo, entonces por eso ven que está disminuyendo. La pregunta de la primera era, nunca tiene autorregulación, entonces este es inicial y final. Si ven, hay un gran descenso, él nunca tiene autorregulación, o sea, sí tiene más autorregulación. La segunda es, nunca tiene conciencia de sus propias emociones y como ven, disminuyó muy significativamente. Y la tercera es, nunca nota sus cambios corporales y también, o sea que el decremento de la pregunta negativa o el incremento de la autoconciencia y autorregulación es muy significativo. Y las escalas es en porcentajes. En las preguntas abiertas podemos ver que hubo un incremento en percibir las sensaciones corporales. Se dieron mucho más cuenta de cómo se sentían cuando experimentaban una emoción. Reconocer sus propios estados emocionales y el de los demás. Esto es muy importante porque es, pues, qué tan empáticos son. El número de estudiantes que recurren a la respiración para regular su enojo o tristeza incrementó significativamente. La utilización del diálogo, o sea, recurrir al diálogo o a un adulto para resolver un conflicto en vez de a golpes o con pleito. Hablar con alguien de confianza o escuchar música si están tristes o enojados. Y en caso de conflicto, hablar, pedir disculpas, calmarse y ponerse de acuerdo. El decremento se disminuyó el número de estudiantes que dicen recurrir a la violencia física para resolver algún pleito. Disminuyó aquellos que ignoran una situación aflictiva y también en caso de conflicto acusar o seguir con el pleito. La conclusión es que este programa tuvo un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, de autoconocimiento, autorregulación y empatía. Hubo un incremento en el autoconocimiento ya que fueron capaces de nombrar e identificar sus emociones, así como las sensaciones corporales asociadas a las mismas. En primaria alta, dividimos un poquito primaria alta y primaria baja, el incremento en estas habilidades y se fue creando, esto es muy lindo y hay que resaltarlo, se creó este espacio seguro donde los alumnos pudieron expresar emociones difíciles y contar con la contención y la empatía del grupo. Mientras más alto el grado escolar, quinto, sexto, experiencias más fuertes y difíciles podían compartir los alumnos. Y dado
el entorno en el cual se llevó a cabo, que son alumnos de muy escasos recursos o que viven en situaciones de mucha violencia intrafamiliar o así, pues podían contar con este espacio para poderse abrir. No sé, quienes han venido a las presentaciones anteriores, sabemos que cuando estamos muy estresados, se interrumpe la comunicación entre el cerebro emocional y el cerebro lógico, entonces los alumnos no pueden aprender. Un requisito para que se dé a cabo el aprendizaje es que el alumno se sienta seguro. Un entorno seguro es un sine qua non, puede llevarse el aprendizaje. Entonces, percatarnos de que este espacio seguro se llevó a cabo es yo creo que es la mayor aportación. También pudieron compartir sus aprendizajes y sobre todo sus vivencias emocionales, los ayudó a crear unos grandes lazos de solidaridad entre los alumnos de primaria alta. Cuando un alumno platicaba una situación emocional, pues los otros alumnos se sentían muy empáticos, como dijo el doctor Carlos, pues esta empatía es una cualidad innata del ser humano, sobre todo en los niños. Luego inmediatamente se ponen en el lugar del otro y pueden darse cuenta que están viviendo quizás las mismas situaciones que los demás, entonces no se sienten solos. Los alumnos de primaria alta también fueron capaces de hablar de sus situaciones emocionales aflictivas y aprendieron a reconocer las sensaciones corporales que son generadas con estas emociones. Por otra parte, los alumnos de primaria baja pudieron disminuir el recurrir a la violencia física para resolver situaciones de conflicto. Esto es algo importante porque a muchos de nosotros nos criaron con esto, ¿no? De que, ay, si te hace algo, no te dejes y demuestra que tú eres más fuerte y pégale, ¿no? Y bueno, eso es un consejo que la mayoría de los papás de estos alumnos les daban, ¿no? De recurrir a la violencia física. Entonces, pues es un gran logro el que puedan no recurrir a la violencia física para resolver sus conflictos. Aprendieron a identificar el enojo a través de las sensaciones corporales que lo acompañan. Fueron capaces de identificar algunos detonadores emocionales y aplicaron las técnicas aprendidas durante la intervención para la resolución de este tipo de situaciones. En todos los niveles, estas prácticas de atención plena les dieron a los alumnos autorregulación y autoconocimiento y los ayudaron a estar más conscientes de sus reacciones emocionales y de los estímulos que los ocasionan. Y por otra parte, los maestros de aula percibieron la intervención como algo muy positivo y desearían que continuara el programa para los futuros alumnos y que los profesores tuvieran la oportunidad de tener este entrenamiento también que les permitiera conocer e implementar las prácticas presentadas durante la intervención. Sí nos da tiempo. No sé si sería posible poner este videito. Sí, lo tengo que tocar. Ahí está. A ver, vamos a ver si sí. Luego de acá. Ay. Uf. Ay, qué mala onda. El del disco. Pero si me prestan la compu, lo puedo compartir desde atrás. Está allá arriba. Pues vamos a ver si se puede. ¿Sí? A ver si se puede compartir. Y también tenemos el video de. A ver, vamos a regresar. Vamos a regresarnos, a ver si mientras lo pone, podemos poner el de Mindfulness Without Borders, a ver si eso es fijado.
vamos a ver si lo logran poner. Pero si no, los pueden visitar en YouTube, ¿no? Si pueden poner el de Mindfulness Without Borders en México. Y bueno, no, no es en México, este es internacional, pero está subtitulado en español. Y el otro es sobre el programa de El regalo del elefante en el DIF. Y bueno, vamos a ver si lo logran poner. Pero bueno, vamos a concluir por si tienen preguntas. Ok. Bueno, entonces, estos dos programas son la certificación en ambos programas es parte del entrenamiento en el diplomado de enseñanza de mindfulness en educación básica y media. Entonces, los participantes quedan certificados en estos dos programas internacionales. Y pues si quieren contactarme o pueden visitar las páginas elephantwise.org, elregalodelelefante.com, mindfulnesswithoutborders.com, o si me quieren escribir, ahí están los teléfonos, la página de Facebook. Y bueno, entonces sí se puede. No se va a poder. Pues la conclusión es que ambas intervenciones, ambos programas han tenido un impacto muy importante y positivo en entornos escolares en México. Y pues este es uno de los primeros estudios que se realiza en nuestro país cuantitativo con diseño experimental. Entonces, pues tenemos muchas esperanzas y pensamos que sí podemos ejercer un cambio positivo en el entorno escolar a través de estos programas. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, gracias. ¿Existen estudios o se ha aplicado alguno de estos programas en trastornos del aprendizaje o trastornos, por ejemplo, TDA, que ahorita está muy vigente? Gracias por la pregunta. Muchos de los alumnos de la escuela primaria DIF, como te digo, era una escuela inclusiva, entonces tenían trastornos de aprendizaje severos. Y dependiendo del grado del trastorno, o sea, depende de qué tan severo sea, es que tanto puedes tener un cambio. Pero en los casos más extremos, lo que se vio es que todos los alumnos del salón pudieron ser sumamente empáticos e incluyentes con los alumnos que tenían estos trastornos, o sea, en casos muy severos, y en algunas ocasiones el alumno también participaba de las prácticas y se sentía muy contento de hacerlo. Esto es porque utilizamos materiales sensoriales muy diseñados para niños. En otros casos sí hubo una respuesta muy positiva cuando no era tan severo el trastorno. Estoy hablando, por ejemplo, de TDAH, autismo, dificultad para aprendizaje, ¿no? Ahora, en esta nueva generación que está terminando, para graduarse del diplomado, cada alumno tiene que hacer una tesina. Y estoy súper feliz de que un grupo de alumnas está realizando la adaptación del programa para problemas de aprendizaje. Entonces son 3 expertas en el área y muy pronto va a salir el libro que va a ser El regalo especial del elefante, que va a ser el programa adaptado para educación especial. Gracias. ¿Se documentó qué tipo de trastornos eran los que pudieron identificar o participar? Qué bueno que me preguntas, porque sí está documentado obviamente en el libro, pero lo debería de incluir en el reporte. Sí, lo voy a hacer, pero sí está documentado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues me parece que este programa es muy importante pues, para combatir lo que es el bullying y la gran violencia en las escuelas que está creciendo de manera muy fuerte, ¿no? Yo veo si será posible que la SED de alguna manera retome este programa de manera
juicio. Gracias. Sino que eso es fundamental que se pueda hacer pues para todos los niños, ¿no? que pudiesen tomarlo y ojalá que lo pudiera tomar como un libro de los de texto gratuito, no solamente que lo recomiende, sino que este texto sea, pues sí, lo tomen la SEP. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, esperamos. Con el cambio de administración cambió mucho la política educativa. En el sexenio anterior, la educación socioemocional era un pilar fundamental desde escolar hasta preparatoria, y el año escolar anterior era obligatorio la educación socioemocional a todos los niveles, por lo cual los maestros necesitaban esta preparación en cómo enseñar habilidades socioemocionales a los niños y jóvenes. Este año ha cambiado con la nueva administración. No es más la educación socioemocional un pilar, que yo creo que esto, sinceramente sí creo que es un error, porque me parece que es importantísimo, es vital, fundamental educar en estas habilidades a nuestros niños y jóvenes. Ahora parece que se va a enfocar más bien en la forma de valores que como educación socioemocional, en la educación en valores, que de alguna manera también entonces podemos notar cómo en este programa, en el libro, se enseñan un montón de valores, ¿no? Entonces podríamos simplemente destacar los valores que se están enseñando en el programa para poderlo adaptar a la nueva modelo educativo que viene. Tengo esperanza de que sí se pueda implementar a manera nacional. En el mes de junio di una conferencia sobre esto en un congreso en la Ibero y me contactaron de la Secretaría de Gobernación. Entonces espero que sí pudiera compartirse de alguna manera, ¿no? O sea, obviamente yo estoy pues abierta y deseosa de que pudiera llevarse a cabo, pero el chiste es llegar a las instancias adecuadas. Mira, ya está listo. Vamos a comenzar. Yo lo pongo. Okay. Esta es la graduación de los alumnos en el libro. Buenas tardes, padres de familia, profesores, equipo de trabajo de Mindfulness, Amira, niñas y niños que hoy nos acompañan. Hoy tenemos el gran honor de hacer el cierre de un taller sin duda muy especial para nosotros, el taller de Mindfulness. Cada vez que se inicia un proyecto, este va acompañado de sueños, temores, horas de trabajo, pero sobre todo mucha esperanza. Hace un par de meses iniciamos en la escuela primaria DIF un nuevo proyecto titulado Mindfulness, palabra que para muchos era nueva, para muchos incluso difícil de pronunciar. Esta palabra venía cargada de inquietudes, preguntas y expectativas, las cuales a lo largo de las semanas fueron disipándose y tomando un cauce de nuevos aprendizajes, que hasta este momento parecíamos saber. Porque claro, ¿cómo es que nos enseñaban a respirar? Si siempre lo hemos hecho, nadie nos enseñó, así nacimos. En este momento han pasado nuevos acontecimientos y experiencias en los que tomamos este taller. Para empezar, ahora tenemos un nuevo amigo, uno muy orejón, de trompa muy grande. ¿Alguien recuerda cómo se llama? El taller de Mindfulness, pero nos llevamos muchas experiencias a las cuales recurrir. Ahora sabemos después de mucho tiempo lo que significa poner atención, porque desde pequeños nuestros padres nos han dicho, y díganme si no maestros, pon atención, y diariamente en las aulas se escucha niño, pon atención, ¿cierto o no? Bueno, ahora sabemos cómo hacerlo gracias a este maravilloso equipo
y nos ha enseñado la estrategia para poder prestar atención. ¿Y qué fue lo que aprendieron en el taller de Mindfulness? Valeria. En el taller de Mindfulness yo aprendí a conservar cuando estoy trabajando o básicamente aprendí a respirar con la forma Mauricio. Aprendí a observar cada parte de mi cuerpo. Bien, aprendí a observar cada parte de su cuerpo. Aprendí a cuando estoy triste o enojada, tengo que hacer 3 respiraciones para calmarme y no seguir con el peso. Muy bien, Mauricio. Aprendí a no tener miedo. Aprendí a no tener miedo. Muy bien. Aprendí a respirar cuando tengo que respirar. Aprendí a jugar con otros niños. Aprendí a Muy bien, vamos a escuchar las últimas frases de aprendizaje. aprendí que los pensamientos son como nubes. Quiero agradecer a la maestra Mira Valle por el inicio, la ejecución y los aprendizajes que todos llevamos del taller. Reconocemos su disposición, la de usted y la de su equipo, pero sobre todo la calidez con la que nos presentaron una forma nueva de encontrarnos y conocer nuestro cuerpo, contactar con nuestras emociones, dejar el pasado a un lado, decirle al futuro que espera un momento y disfrutar el aquí y el ahora. Bueno, pues ¿3 minutos? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Hola, mira, escuchando hace rato a la doctora Moreno y al doctor Carlos, tengo una pregunta en relación a la formación, porque decían sobre mindfulness o sobre tener mucha responsabilidad cuando se está trabajando con la mente y la psicología de las personas. El programa que tú diseñas y que tú estás desarrollando, ¿para quién está dirigido? ¿Quiénes lo podemos tomar? ¿Tiene esos candados? ¿No? ¿Qué nos recomiendas para hacer un buen trabajo para ir hacia los jóvenes, ir hacia los niños? Sí, pues aquí voy a hablar más bien sobre los facilitadores, ¿no? Que los formo a través del diplomado en enseñanza de mindfulness en educación básica y media. Empieza en septiembre, pues si alguien está interesado. Y los candados que yo he puesto son principalmente que tiene que ser una formación muy larga. O sea, es una formación de 8 a 10 meses. Empezamos con mindfulness personal. Nadie puede enseñar lo que no practica. Entonces, para garantizar que esta práctica se lleva a cabo en tu vida personal, el primer módulo y el segundo no es mindfulness personal y después mindfulness para regulación emocional y cultivo de emociones positivas. Esto es para el facilitador. Y a lo largo de los 10 meses hay una sesión y va a haber una sesión semanal de práctica comunitaria, además de un seguimiento personalizado de la práctica personal, a través de una bitácora. Entonces esto de alguna manera garantiza que el facilitador está implementando en su propia vida estas habilidades. El problema con el mindfulness es que llega una persona a la librería, compra un libro de mindfulness, lo lee en un fin de semana y siente que ya puedo enseñar mindfulness. Y entonces es así como se desprestigia esta práctica que tiene
tiene un fundamento milenario y está comprobado por miles de artículos su eficacia, pero cuando una persona que no tiene una preparación suficiente o no tiene el efecto de la práctica en sí mismo, quiere enseñarlo, obviamente no lo puede enseñar. Entonces, por otra parte, enseño las habilidades para poder transmitir esta práctica, porque no es lo mismo llevarlo a cabo en uno y luego cómo le hago para enseñarlo a los niños. Para eso se necesitan habilidades didácticas y pedagógicas, las cuales también se enseñan. Se enseñan lecciones específicas para niños o para jóvenes, de manera que puedan llegar a la población con la cual estás trabajando. Hay un código de ética que se comprometen los alumnos a seguir. Como parte del requisito para certificarse es haber impartido el programa completo al menos una vez sin cobrar, con la intención precisamente de que llegue a los entornos más desfavorecidos o donde más pudiera tener un impacto. Después, una vez que estás certificado, obviamente tú estás realizando un trabajo para el cual has estado dedicando tiempo, preparación, entusiasmo, y tienes todo el derecho del mundo a cobrar. Pero sí sugerimos, ¿verdad?, que este cobro sea dentro de un rango estandarizado y que se adapte a la población con la que estás trabajando. En nuestro país hay muchos sectores económicos y hay muchos que no pueden pagar por un programa caro, entonces por eso al menos yo como institucionalmente pido que se lleven a cabo estas prácticas de manera gratuita en al menos una ocasión, y después pues pido que en este código de ética, ¿verdad?, que pues se trate precisamente de combatir este mindfulness cobrando un precio adecuado al entorno en el que estás trabajando. Muy bien. Pues muchas gracias, no resta más que agradecer la presencia y toda la plática que nos otorgó Amira. Es inspirador tu dedicación y trabajo, y muchas gracias. Entonces despidámosla con un fuerte aplauso.